Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hablamos de una situación que, como bien dice el título que vieron, tiene como protagonistas a nuestros queridos Kerem y Hande y créanme, la trama es tan sorprendente como intrigante. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones y un desenlace que nadie esperaba. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuestro, porque aquí siempre tenemos algo jugoso para ustedes. Así que, ¿de qué va todo este lío? Imaginen esto, Hande en la comodidad de su hogar, un lugar que debería ser su refugio seguro, se encuentra en una situación de peligro. Y justo cuando las cosas se ponen realmente tensas aparece el vecino, Kerem, para salvar el día. Sí, han escuchado bien. Un acto de valentía, una intervención inesperada que ha dejado a muchos preguntándose qué diablos estaba pasando y cómo Kerem logró estar en el lugar correcto en el momento justo. Vamos a desgranar esta historia paso a paso, analizando los detalles que han salido a la luz y tratando de entender la magnitud de este suceso. Es una de esas historias que demuestran que a veces, las personas que tenemos más cerca son las que menos conocemos, y que la heroicidad puede surgir de los lugares más insospechados. Así que abróchense los cinturones, porque esta historia de la vida real nos va a dejar pensando por un buen rato. Pero para empezar a entender esta increíble historia, necesitamos ponerla en contexto. ¿Quiénes son Hande y Kerem en este escenario? Si bien sus nombres pueden evocar a personajes de series o películas, en este caso, hablamos de personas de carne y hueso, vecinos que comparten un mismo espacio, un mismo edificio, quizás una misma calle. Y es precisamente esa cercanía, esa cotidianeidad, lo que hace que el incidente sea aún más impactante. Imaginen que su vecino, esa persona con la que quizás solo cruzan un saludo fugaz o comparten un ascensor, de repente se convierte en su salvador. Es un giro de los acontecimientos digno de un guión de película, pero que en esta ocasión, ocurrió en la vida real. Ahora, ¿qué tipo de situación estaba enfrentando Hande? La información que ha trascendido, aunque todavía hay detalles que se están confirmando, apunta a un intento de intrusión, o peor aún, a un asalto en su propio hogar. Un lugar donde uno espera sentirse seguro, protegido, lejos de cualquier amenaza. Y de repente esa sensación de seguridad se ve violentamente quebrada. Los detalles específicos sobre cómo ocurrió esto son cruciales, pero lo que sabemos hasta ahora es que Hande se vio en una posición vulnerable, posiblemente sola en casa, y ante un peligro inminente. Es en esos momentos de desesperación, cuando las opciones parecen agotarse, que la intervención externa se convierte en la única esperanza. Y es ahí donde entra en escena Kerem. La pregunta de cómo supo que algo estaba mal es una de las claves de esta historia. ¿Escuchó algún ruido sospechoso? ¿Notó algo inusual en la casa de Hande? Quizás un grito, una alarma, una señal de auxilio. La hipótesis más probable es que Kerem, por algún motivo, estuviera atento a lo que sucedía a su alrededor, demostrando una perspicacia y una preocupación por sus vecinos que, lamentablemente, no siempre se ve en la vida moderna. La rapidez con la que actuó sin duda fue fundamental. No podemos subestimar el tiempo en situaciones de peligro. Cada segundo cuenta y la capacidad de reaccionar de forma inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una tragedia y un susto. Los detalles del rescate en sí son, como pueden imaginar, los que más intrigan. ¿Cómo se desarrolló el enfrentamiento? Kerem entró en la casa. ¿Intervino desde afuera? ¿Se enfrentó directamente a los posibles atacantes? Las versiones preliminares sugieren que Kerem, al percatarse de la situación, no dudó en actuar. Las imágenes de las cámaras de seguridad, si es que las hay, o los testimonios de otros vecinos, podrían arrojar mucha luz sobre este punto. Lo que sí parece claro es que su intervención fue lo suficientemente decisiva como para disuadir a los perpetradores o para proteger a Hande hasta la llegada de las autoridades. La valentía de presentarse ante una amenaza, sin saber a qué se enfrentaba exactamente, es algo digno de admiración. La sorpresa total, como bien indica el título, es la reacción esperada de todos. Hande, por supuesto, debió estar en estado de shock, pero también, seguramente, experimentó una inmensa gratitud hacia Kerem.
Imaginen la sensación de alivio al ver a un vecino irrumpir y neutralizar una amenaza que uno creía incontrolable. Y para el resto de la comunidad, y para nosotros como espectadores, es una lección de que la bondad y el coraje a menudo se esconden a simple vista. ¿Quién hubiera imaginado que este vecino, al que quizás solo saludábamos en la escalera, poseía tal temple? Ahora, analicemos las posibles motivaciones de Kerem. ¿Por qué actuó de esa manera? Más allá de un simple instinto de ayuda, ¿qué lo impulsó? Podríamos pensar en un sentido de comunidad, un código de honor entre vecinos, o simplemente una empatía profunda que lo llevó a no poder ignorar una llamada de auxilio. Es fácil caer en la apatía, en pensar que eso no es mi problema. Pero Kerem demostró lo contrario. Su acción va más allá de una simple buena acción, es un acto de valentía cívica, un recordatorio de que somos interdependientes y que la seguridad de uno es, en última instancia, la seguridad de todos. Es importante también hablar de las implicaciones de este evento. Para Ande seguramente será un antes y un después. La experiencia de haber sido víctima de un intento de asalto, y la forma en que fue salvada, dejará una marca. La confianza en su hogar como un lugar seguro podría tardar en restablecerse por completo. Sin embargo, la gratitud hacia Kerem será un componente importante en este proceso de recuperación. Y para Kerem, este acto lo habrá convertido, sin duda, en un héroe local. Un ejemplo a seguir para otros vecinos, y una demostración de que las acciones individuales pueden tener un impacto significativo. Además, esta historia nos lleva a reflexionar sobre la seguridad en nuestros propios hogares y en nuestras comunidades. ¿Estamos haciendo todo lo posible para protegernos? ¿Estamos atentos a las señales de peligro? ¿Conocemos a nuestros vecinos lo suficiente como para poder confiar en ellos en caso de necesidad? Este incidente nos invita a ser más proactivos en materia de seguridad y a fortalecer los lazos comunitarios. Un vecindario unido es un vecindario más seguro. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, los detalles específicos. Si bien no podemos entrar en todos los pormenores por cuestiones de privacidad y porque la investigación seguramente está en curso, podemos especular sobre cómo Kerem pudo haber obtenido la información. Quizás Ande, en un momento de pánico, logró enviar un mensaje rápido, o quizás Kerem simplemente escuchó algo que activó su alarma interna. Las redes sociales, que a menudo nos inundan con noticias y cotilleos, seguramente estarán efervescentes con esta noticia. Veremos cómo se desarrolla la narrativa a medida que más información salga a la luz. Este evento también nos da pie a hablar sobre los héroes anónimos que existen en nuestro día a día. Personas que sin buscar reconocimiento, actúan de manera admirable cuando la situación lo requiere. Kerem en este caso se ha convertido en el foco de atención, pero es importante recordar que existen muchos otros ejemplos de valentía y solidaridad que a menudo pasan desapercibidos. Historias como esta nos dan esperanza y nos recuerdan que la bondad todavía existe en el mundo. En resumen, lo que tenemos es una situación de grave peligro para Ande en su hogar, y la intervención heroica e inesperada de su vecino, Kerem, quien logró salvarla. Ha sido un acto de valentía que ha tomado a todos por sorpresa y que, sin duda, quedará en la memoria de quienes conocen esta historia. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, una que sinceramente nos ha dejado una profunda impresión. Hemos explorado los detalles, las posibles motivaciones y las implicaciones de este increíble rescate. Esperamos que esta narración les haya parecido tan intrigante e informativa como a nosotros. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece la acción de Kerem? ¿Han vivido alguna situación similar en la que un vecino o alguien cercano los haya ayudado de forma inesperada? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental para nosotros. Y antes de despedirnos, el llamado a la acción que nunca falla. Si este vídeo les ha gustado, si creen que historias como esta merecen ser contadas, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta increíble hazaña. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que seguro les encantarán. Hasta la próxima.